Bien, en el anterior video, lo que te quise yo recalcar es que por muy complejo que sea tu aplicación de React, vemos que aquí tenemos un div normal, tenemos un componente customizado, otros elementos customizados, anidados. Pues fíjate cómo al final de cuentas, no me voy a cansar de repetírtelo, todo al final de cuentas se reduce a pojos. Obviamente aquí en vez de React Element, pues tú pudieras así poner otro componente. Todo esto lo pudieras sacar en otro nuevo componente, por ejemplo, que se llamara app de app. Y aquí pues harías app, que es lo más normal que tú vas a ver allá afuera en el campo de batalla. Toda tu aplicación por lo regular la vas a montar en un solo componente. Por eso yo te decía que root render casi siempre lo vas a ver que se llama una sola vez. Y dentro de ese componente, todo a su vez llama a todo lo demás que está anidado. Entonces tú todo este JSX lo pudieras sacar en un componente que se llame app y ya meterías todo esto. Así que pues se me ocurre que te lo puedo dejar de tarea, que todo esto lo extraigas en un componente, por ejemplo que se llame function app, y ya pues aquí los podría sacar con un return y todo lo demás. Sin embargo, así yo te lo dejo de tarea. Yo lo voy a dejar así para fines educativos y para que no se alargue más el video. Entonces ya te lo recalqué, que todo se reduce a pojos. Ahora te quiero explicar todo lo que está pasando aquí detrás de las escenas. El componente item envuelve un elemento li, como lo estamos viendo aquí. El item, por eso se dice que los componentes se envuelven, encapsulan. Es decir, el li lo sacas a un componente que se llama item. Entonces el componente item envuelve un elemento li y el componente list, como lo estamos viendo aquí, envuelve un elemento ul. Esto se conoce como extraer, por eso te digo que tú puedes sacar todo esto, extraértelo en un componente. Tú vas a ver que mucho en la documentación de React llaman a esto de envolver algo en un componente, también lo conocen como extraer. Extraes un JSX y lo extraes y lo pones en un componente funcional o componente de clase. Ambos pasan sus children a estos elementos. Fíjate cómo el ítem pasan sus children a sus elementos que están renderizando. List también pasa sus children a un componente UL en este caso. Acuérdate que los children vienen en la prop children. El componente list incluso define default props para sus hijos. Fíjate cómo en el children le está diciendo, si mi componente list no tiene children, que no se lo pasen, como en nuestro caso aquí en este ejemplo, pues ponle que vacío. Por eso nosotros estamos viendo que aquí se renderiza vacío. Porque aquí dice, ¿sabes qué? Mi list no tiene hijos. ¿Por qué? Porque pues no los tiene. Entonces por defecto ponme vacío. Por eso se está renderizando esto tranquilamente. Sin embargo, acá en nuestro otro componente list, este sí tiene hijos, como te puedes observar. Y los hijos, acuérdate que es lo que está entre la opening tag y en la closing tag. Entonces el content viene siendo lo mismo. El content, lo que conocemos como content en HTML, aquí en React pues viene siendo sinónimo de children, como lo estamos viendo aquí. Entonces, esto es posible porque la prop children es una prop como cualquier otra. Acuérdate que pues los children al final de cuentas, muy detrás de las escenas, pues siguen siendo una prop. Fíjate cómo entre las props, children. Nomás que pues la considera parte detrás de las escenas React. Eso ya lo vimos. El children prop es un poco especial porque puede tener diferentes tipos. Si a un componente se le pasa un solo hijo, su children prop contendrá una referencia a este único hijo. Eso ya lo vimos en anteriores videos. Pero si a un componente se le pasan varios hijos, la children prop contendrá una referencia a una estructura de datos que contiene todos los elementos hijos, una colección de hijos, como lo que estamos viendo acá. Fíjate cómo el React Element, el div, pues ya vimos que el componente aquí, el nodo raíz, el nodo padre de todo esto, es un div. Entonces fíjate que si guardamos, recargamos, pues fíjate cómo aquí me quitó un error. React Element. Guardamos, recargamos. Pues fíjate cómo en todo ese div los children ya no se pasan como un único children único. ¿Por qué? Porque tiene dos
tiene en este caso, dos elementos children. Tiene un children que se llama list y un children, otro children, que a su vez tiene children a su vez. Entonces sale 2 porque corresponde a este children y a este otro children. Entonces fíjate que si extendemos children, fíjate cómo me da 2. Extendemos y fíjate cómo todo esto, el 0, corresponde a esto. Fíjate cómo a su vez, pues dice que no tiene. Todo aquí se hace muy, ahora sí que muy engorroso. Y el otro elemento, vamos a extender esto. Pues fíjate cómo viene list. Entonces, fíjate cómo a su vez ese list tiene otros 3 hijos que corresponde a esto. Entonces fíjate cómo se vuelve difícil de leer. Hasta yo mismo me estoy confundiendo. Pero pues lo que quiero que ejemplifiques, aquí está 0, 1 y 2. Corresponde a este y a este. Lo que yo quiero que te lleves aquí, de todo esto engorroso que hasta yo me confundí, de tanta anidación, lo que quiero que sepas es que, como te digo, y como lo estamos viendo, hay veces que la prop children, esta que tenemos por acá, a veces va a ser un solo elemento. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor no tiene tantos hijos, pero ya vimos que cuando tienen un elemento o un componente, como lo quieras ver, acuérdate que ya aquí el nombre es indistinto, pues entonces cuando tienen más de un children, pues ya vimos cómo se pasa como un pequeño arreglito. Pasó un pequeño arreglito. Entonces ya vimos que pues aquí ya tus children, al ser un arreglo, si lo ves que llega como un arreglo, pues tú ya lo puedes manipular, por ejemplo, como si fuera un arreglo normal. Puedes usar el método map, el count, toArray, etc. Entonces, eso te quiero enseñar en este video. Bendiciones.